erantzuteagaitik. Nirekin gaur maiontan Emilio Sola, Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzutako zuzendaria, eta Carmen Vicioso, T4 erakundeko psikologoa. Gaurkoan, gida bat aurkeztera gatoz, gizarteratze prozesuetan diren pertsonei lagun edo akonpainamentua egiteko integra erantzi gida. Eta gida honen egilea Carmen bera da, eta baita ere Daimel Castillo. Gida hau profesionalai zuzenduta dago, eta horrek esklusio egoeran bizi diren pertsonei laguntza integrala eskaintzeko ibilbidea proposatzen du. Esklusioari buruz hitz egiten dugunean, argi izan behar dugu zer eragin duen esklusio honek pertsonengan. Eta ez da bakarrikan errekurtso falta izatea edo langabezian egotea, beste hainbat faktorek eragin handia dueu pertsona esklusioan dauden pertsona hauetan. Gertatzen da askotan, sare familiarra puskatu egiten dela eta pertsona hauek sistematik kanpo gelditzen dirala. Eta horrek egiten duena da esklusio egoera larritu. Horren aurrean, gida honek laguntza teoriko-praktikoa eskaini nahi die batez ere gizarte zerbitzuetako langileei. Hauek tresna bat izan dezaten, beraien eskuetan, pertsona hoiekin ibilbidea jorratzen joateko eta beraiei laguntza emateko. Como decía en euskera, la exclusión social es un proceso de pérdida de integración que incluye no solo la falta de ingresos o el alejamiento al mercado laboral, sino también un descenso de la participación social y, por tanto, una pérdida de derechos sociales. Las personas que se hallan en esta situación, por sus múltiples condiciones que les llevan a la discriminación, pueden quedar fuera del sistema, en los extremos de lo que es la exclusión, ¿no? Con todo lo que conlleva esta pérdida de casi la dignidad. Ante esta realidad, desde el Gobierno vasco, de la mano de la Asociación T4 de Lucha contra el SIDA, hemos editado la guía de acompañamiento Integra Erantzi para las personas en procesos de integración, dirigida sobre todo a profesionales de los servicios sociales que trabajan en relación directa con las personas en situación de exclusión social. Estas personas también presentan otras problemáticas, no solamente en el área social, sino también en el ámbito de la salud, por el efecto de los factores de riesgo más básicos y generales, como la desestructuración personal, familiar o social, ¿no? Que conlleva muchas veces problemas de salud mental, de violencia, de negligencia, de pobreza, de desarraigo. La guía, que tiene un carácter pionero que queremos destacar, contiene elementos teórico-prácticos en la relación de ayuda y acompañamiento emocional a personas en procesos de integración de larga duración. En resumen, se trata de una guía enfocada como una herramienta para la intervención coloquial, cercana e inclusiva que servirá para profundizar en las áreas más sensibles del acompañamiento social y que pretende mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas destinatarias. La experiencia piloto que recoge esta guía se realiza gracias a la colaboración entre el Gobierno vasco, entidades del tercer sector como la Asociación T4, la universidad y, un tema importante, las propias personas destinatarias. Consideramos que estamos ante un proyecto innovador por su capacidad de llegar a problemáticas sociales yuxtapuestas. El acompañamiento psicosocial que se aborda en esta guía se define como un programa de baja exigencia, de carácter no directivo y que, desde una perspectiva clínica y sociocomunitaria, brinda atención y apoyo a familiares y usuarios. Estos apoyos se caracterizan porque son ambulatorios, en espacios públicos o en domicilio, y siempre en clave de acompañamientos individuales y grupales. Así se promueve un vínculo terapéutico basado en la autonomía y la participación de la persona usuaria en la toma de decisiones acerca de su tratamiento, en el ámbito de la prevención, la asistencia o la reinserción. El acompañamiento terapéutico supone una interrelación entre el modelo clínico y el modelo comunitario. Esto implica la coordinación y coparticipación de áreas de intervención social y sanitaria desde el nivel inicial de autocuidado hasta niveles mucho más especializados.
De esta forma se permite mantener los lazos familiares y comunitarios de la persona, siendo esta una de las características principales de la rehabilitación, al tiempo que se trata de un elemento imprescindible para la promoción y mejora de la calidad de vida de las personas en situación de exclusión. El acompañamiento puede, por su proximidad a la persona y su entorno, actuar como un puente con los servicios de atención especializada para la derivación urgente en situaciones de crisis o la detección temprana de recaídas y brotes. También puede ampliar la cobertura de los servicios y llegar a un mayor número de personas que no tienen familia. Analizar la forma de cuidar desde la perspectiva de género y promover un proceso de transformación a través de dinámicas grupales. Por último, quiero destacar que esta guía tiene asimismo anclaje en la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar 2018-2021, elaborado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, y a la que se han adherido otros departamentos, también del Gobierno vasco, también las 3 diputaciones forales, Eudel y 9 ayuntamientos vascos, los 9 más poblados, entre los que se encuentran también, como no, las 3 capitales. En la misma, en esta estrategia de personas sin hogar, se incluye como acción a llevar adelante el desarrollo de guías, protocolos o manuales de buenas prácticas. Y esta guía que hoy presentamos, bueno, pues esperamos que tenga una aceptación, se ubicaría en esa línea de la estrategia, y lo que nos gustaría, y esperemos que así sea, es que tenga buena aceptación por los profesionales que les ayuden el día a día a esos profesionales a la hora de intervenir con las personas que se encuentran en exclusión. Y concluyo mi intervención informando que esta guía será colgada en la página web del Departamento, en euskadi.eus, dentro del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y que también lo podréis consultar en el Observatorio Ikusmirak, Observatorio de Asuntos Sociales. Y por mi parte, milla esker, le voy a ceder la palabra a Carmen Vicioso, que es una de las coautoras de la guía y que seguro que tiene algunos detalles más que comentarnos. Muchas gracias, Egunon. En primer lugar, muchas gracias al Departamento de Empleo y Políticas Sociales por haber impulsado a través de la edición y la traducción y toda la ayuda prestada a la Asociación para la elaboración, redacción y difusión de este trabajo. Sin querer, simplemente como complemento a lo que ya ha presentado la viceconsejera, pues daros algunos datos del contenido de la guía, que se basa en un proceso de trabajo de varios años en el acompañamiento a personas en situación de exclusión social. Nos dimos cuenta pues, que muchas de estas personas pues tenían dificultades de mantener sus tratamientos y mantener la integración que habían conseguido pues por problemas de salud, por recaídas en el consumo y pues por los requisitos que a veces se supone que hay que cumplir para poder acceder a los diferentes servicios y prestaciones del sistema de atención a las personas en exclusión social. Entonces, a partir de estas evidencias, diseñamos un trabajo con apoyo de las personas que estaban en el practicum de la universidad, basado en el acompañamiento a través de un vínculo con estas personas a lo largo de todo el proceso, ¿no? Un vínculo que se basa en la relación de ayuda, en la confidencialidad, en el anonimato, y que gracias a este vínculo pues, estas personas han conseguido mantenerse en todos los diferentes servicios, tanto de salud mental, de tratamiento, servicios sociales en este vínculo nos hemos basado para desarrollar este planteamiento de guía. Es un vínculo individual y grupal, se establece a través de un equipo de profesionales y voluntarios y voluntarias y un grupo de usuarios y usuarias que hacen un poco la labor de contención y de apoyo social que estas personas no tienen porque están totalmente aisladas, a veces viviendo en la calle. Y pues a través de esta experiencia que transcribimos y grabamos, hemos ido transcribiendo a la guía y volcando todos los pormenores, incluso relatados por las propias personas usuarias de este acompañamiento, y fruto de ello pues hemos hecho un taller de autorrealización que se ha descrito en la guía paso por paso con todas las aportaciones tanto de las personas usuarias como de nuestras
propias intervenciones como profesionales en este acompañamiento descrito casi día a día en la guía, para que otras personas que se encuentran trabajando en otros servicios puedan realizar con la metodología descrita en la misma. En esta experiencia han participado 15 personas, en esta experiencia que relata la guía. Todas ellas están en situación de exclusión social, con tratamiento psiquiátrico el 40% y el 60% con tratamiento de mantenimiento con metadona. Todas ellas tienen VIH y el 66,7% de ellas tienen también hepatitis C. Todas ellas están sin trabajo y sin vivienda, y el 50% en consumo activo de diferentes sustancias. Todos los análisis que hemos hecho de los resultados de la evaluación de estas experiencias se han tenido en cuenta con la perspectiva de género, llegando a la conclusión de que todas las personas que han participado han mejorado en sus relaciones sociales. Estadísticamente se ha hecho una evaluación con cuestionarios ad hoc para esta guía, que también están recogidos en la tercera parte, y se ha visto una mejora cualitativa y cuantitativamente significativa en el bienestar emocional, en la salud mental, sobre todo en las áreas de ansiedad y estrés, y en las relaciones sociales. Se ha observado que las mujeres tienen especial dificultad en acceder a los diferentes servicios y por eso se han beneficiado especialmente de este programa. La dificultad en las mujeres radica en el hecho de que de todas las múltiples discriminaciones y de todos los múltiples estigmas con los que hemos trabajado, tales como tener VIH, ser toxicómano o toxicómana, estar en la calle o tener un historial de desarraigo, en el caso de la mujer se añade el estigma de ser mujer, con lo cual es un estigma que no solamente suma y multiplica, sino que hace que la intervención sea significativamente diferente, y hemos hecho a partir de la guía un esfuerzo por desarrollar intervenciones no solamente mixtas, sino también específicas para mujeres en situación de exclusión social. Este sería la principal conclusión a destacar, por lo cual, después de este trabajo, seguiremos investigando y evaluando las diferentes experiencias que se vayan a realizar, y bueno, pues abierta a cualquier pregunta que queráis realizar, y de nuevo pues agradecer el esfuerzo que ha supuesto pues el recoger toda la experiencia del trabajo diario en una guía que pueda ser difundida a todas las personas que trabajamos en este ámbito. Muchas gracias. Eskerrik asko, Carmen. Galderarik badakazue? Ez badago galderarik, mila esker. Sí. Sí, bueno, en los diferentes estudios y trabajos que hemos ido realizando a lo largo de los años, el tema del VIH hemos conseguido desetiquetarlo. Es decir, que para las personas con VIH es muy importante que no se les estigmatice con esta etiqueta, porque es una enfermedad crónica que pueden tener lo mismo que cualquier otra enfermedad. Y a lo largo de los años que llevamos trabajando con personas con VIH, para nosotros es un logro haber conseguido desetiquetar el hecho de que tengan VIH para el diseño de intervenciones dirigidas pues tanto en el ámbito de exclusión social como en el ámbito de las drogodependencias o de salud mental. Pues el tener VIH es un estigma más, es un elemento más para la discriminación y para una situación que tiene que ver más con la mirada de la sociedad que con la realidad de estas personas. O sea, que las necesidades no van tanto por el colectivo donde estás de alguna manera etiquetado socialmente, sino por las necesidades sociales que puedas tener como padre, como madre, como ciudadano o ciudadana, a la hora de poder acceder a los servicios sociales o de salud o de empleo o de vivienda que la sociedad tiene en el estado de bienestar. Entonces, eso es uno de los grandes logros. Sí que está realizado con personas con VIH, pero hemos conseguido que ese no sea el título de la guía. No sé si me he explicado. ¿Alguna otra cuestión? Hablamos también de metodologías, que bueno, no sé si la guía lo que pretende es...
Sí, claro, la guía es una especie como de transcripción, un estudio más de investigación-acción, y a partir de la realidad teórica que ha descrito la viceconsejera hemos diseñado una intervención, la hemos grabado y la hemos transcrito literalmente. Entonces es un trabajo más de intervención, pero con investigación. El diagnóstico, lo que es el diagnóstico médico y psiquiátrico viene dado. El diagnóstico profesional, nosotros hemos simplemente trabajado en la intervención, considerando que estas personas ya vienen con diagnósticos múltiples, tanto en el área de salud como en el área social. Y nosotros hemos diseñado una intervención comunitaria para que estas personas no se queden fuera del sistema de atención, porque por los múltiples diagnósticos que tienen, pues tienen múltiples recaídas o crisis que les hacen muy difícil el mantenerse en los sistemas que tenemos de vivienda, de servicios sociales, pues porque fallan a las citas, porque no tienen apoyo familiar para poder mantener un tratamiento. Entonces, el apoyo que hemos diseñado sirve para que los profesionales que están en sus despachos estén apoyados con grupos comunitarios para que estas personas no dejen sus tratamientos. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Eskerrik asko.